¿No sabes cómo compartir archivos entre diferentes equipos de forma fácil? Pues en este vídeo vamos a hacerlo con ThinkThink. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es instalar ThinkThink por Docker en nuestro NAS, ¿vale? Aunque el funcionamiento es similar en cualquier plataforma, excepto en iOS que no existe la aplicación, funciona en NAS por Docker, funciona en Linux, funciona en Windows, en Mac, en Android, o sea que funciona en multiplataforma a excepción de iOS. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es copiar el Docker Compose. ¿Vale? Así que en principio lo que vamos a hacer es irnos a nuestro editor de texto. ¿Vale? Si no lo tenéis por aquí, pues simplemente os venís aquí a centro de paquete, en el buscador le ponéis editor, le dais, aquí está, ¿vale? En mi caso está abierto, ¿vale? Me sale el botón de abrir porque yo ya lo tengo. Entonces, una vez que esté aquí, lo que hago es que pulso un archivo, pulso el nuevo y lo que hago es que copio y pego la información que os voy a dejar por ahí, ¿vale? Que es esta que os dejo por acá, ¿vale? Os dejo en un archivo como siempre. ¿Vale? Aquí, pues como siempre, un Docker Compose. Nombre, pues un nombre que nos distinga, ¿vale? Yo en mi caso le he puesto SyncThing Tutorial porque ya tengo un SyncThing montado. Aquí que tenemos que poner tus datos de PUID, tus datos de PGID, ¿vale? Yo voy a sustituirlo por los míos, ¿vale? Estos datos ya los tendréis si tenéis algún contenedor montado anteriormente que os valga, ¿vale? Luego, el puerto, ¿por qué os he puesto X aquí? Porque así podéis cambiarlo, ¿vale? Lo digo aquí para acceder a través del navegador y podéis cambiar el valor de la izquierda por el que quieras. Normalmente a mí no me gusta dejar puertos por defecto, ¿vale? Así que nada, en este caso, ¿por qué vamos a hacer? Pues mirad, en lugar del 8384 voy a poner un puerto aleatorio que es el 15433. Así de original, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues mirad, tenemos que cambiar estas rutas, ¿vale? Que salen aquí. En este caso estas son las mías. Entonces vamos a crear estas carpetas dentro de FileStation para que no nos dé error a la hora de hacerlo, de montarlo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a coger este nombre de esta carpeta, ¿vale? Después nos vamos a ir a FileStation y yo la iba a montar aquí, con lo cual me voy a esta carpeta, le doy a crear carpeta y le doy el nombre que tengo dentro de, perdona que ha cogido el Docker Compose completo. Vale, me vendría otra vez por aquí y aquí le doy el nombre. Bueno, pues nada, pues no lo quiere copiar, ¿vale? Pues nada, si no lo quiere copiar, vamos a hacerlo a las bravas. Ya que estamos aquí, botón derecho, copiamos y nos venimos aquí otra vez. Creamos carpeta, botón derecho y pegamos, ¿vale? Ahora sí. Vale. Ahora, ¿cuál es la otra carpeta que tengo mapeada? Que es donde está la configuración. Esa carpeta va a ser la carpeta de datos, digamos así, la carpeta donde van a estar los archivos que yo quiero compartir o incluso que me compartan, ¿vale? Así que lo siguiente que vuelvo a hacer, pues mirar aquí, ¿no? Esta carpeta, que es la con la que yo nombro el Docker, pues ya está, lo cogemos de aquí y como veis la tengo en la carpeta de tutoriales, con lo cual me vengo a FileStation, me vengo a la carpeta de tutoriales, ¿vale? Y aquí yo creo una carpeta y le doy este nombre. Vale, una vez que lo tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cojo el archivo, ¿vale? Y lo guardo. Así que me vengo aquí, le digo a guardar como, aquí le cambio a todos los archivos, aquí le doy un nombre que se llame docker-compose.yml y me vengo a la carpeta donde tengo que guardar la configuración, que en este caso era la carpeta de tutoriales, en SyncThing Tutorial, ¿vale? Y como veis, mejor no escribáis el nombre del archivo antes de poneros en la carpeta, porque si no, os lo borra y lo tenéis que volver a escribir. Y lo guardamos. ¿Para qué se hace esto? Para que ahora cuando empecemos con la configuración del Docker desde Container Manager, pues podamos, digamos, reconozca el archivo directamente. Así que ya esto lo podemos cerrar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cerrar aquí también. Vamos a irnos a Container Manager. Nos vamos a Container Manager. Vale, lo primero que tenemos que hacer, venirnos aquí. Os voy a poner esto un poco más grande.
¿vale? Para que lo veáis un poco mejor. ¿Qué tenemos que hacernos? Lo primero, venir al proyecto. Luego, ¿qué hacemos? Botón de crear. Y aquí le damos un nombre al proyecto. Yo en este caso le voy a dar SyncThing-tutorial, que es igual que se llamaba la carpeta en este caso. Vale, le damos la ruta. ¿La ruta cuál es? Donde tenemos el archivo de configuración. En este caso era en tutoriales y en SyncThing Tutorial. Y ahora pasa lo de siempre. Que no me ha cargado el archivo Docker Compose porque lo habré renombrado de otra manera. Así que me voy a venir a buscarlo. ¿Vale? Y como veis he puesto punto, con lo cual no lo va a encontrar en la vida. Entonces me vengo aquí, lo renombro, le doy y le pongo el nombre que tiene que tener. Cierro aquí. Y aquí le voy a poner la ruta de nuevo. Tutoriales, SyncThing. ¿Vale? Y como veis, esto es lo que yo he provocado con el cambio. Que me detecte que hay directamente un archivo Docker Compose, ¿vale? Con la configuración correcta que hemos hecho antes. Le doy a OK, ¿vale? Como veis, ya se me carga aquí. Ahora, siguientes pasos. Pulsamos en siguiente. El puerto lo dejamos igual, no tocamos nada. Siguiente, ¿vale? Y en finalizado, aquí estará marcado este check que dice inicia el proyecto una vez creado. Con lo cual le daremos a finalizado. Se pone y dice que ya está creado correctamente el proyecto, como veis en la notificación que nos ha salido aquí. Vale, nos venimos aquí, ya está corriendo aquí, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues si queremos ver si está funcionando o no, pues directamente lo que podemos hacer es cerrar esta ventana, abrir una ventana nueva del navegador, poner la IP del NAS y le ponemos el puerto que hayamos elegido, que en este caso era el 15.433. Y fijaos, ya nos carga esta pantalla de bienvenida, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a borrar y lo voy a montar en Portainer para los que usen Portainer. Vale, para hacerlo por Portainer, pues una vez que ya hemos accedido a nuestro Portainer, nos tendremos que venir aquí a Stacks, como siempre. Dentro de Stacks nos vendremos a añadir Stacks y le daremos un nombre identificativo. En este caso, vamos a ponerle el mismo, SyncThing Tutorial. Tutorial. En la ventana del editor de texto lo que tenemos que hacer es pegar el Docker Compose, ¿vale? Con los datos que tenemos antes. Yo los datos los he dejado lo mismo para que no tengamos ningún problema. Si he borrado la carpeta SyncThing Tutorial con la configuración anterior para que no haya ninguna pega. Y una vez que lo tenemos, nos vendremos aquí abajo y el botoncito de Deploy the Stack, pues pulsamos para que se despliegue el contenedor. Una vez que se despliegue, aquí lo tenemos como que está el contenedor perfectamente desplegado, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente nos venimos a los contenedores, buscamos el contenedor de SyncThing Tutorial, lo tenemos aquí, y como veis, ya aquí conecta, ¿vale? Si pulsamos aquí directamente y está correctamente configurado el reenvío, ¿vale? De la IP, que si no lo tenéis bien, pues bueno, se viene uno aquí, a lo que es Environment Related, ¿vale? Le da local, y aquí pone la IP de su dispositivo y así no te manda la dirección 0.0.0.0 y los dos puertos, ¿vale? Os lo digo porque muchas veces si eres es el home va a entrar, pero si no os puede dar error. Con lo cual, una vez que estamos, lo dicho, nos venimos aquí a contenedores, buscamos SyncThing Tutorial y le lanzamos el puerto de acceso. Y como veis, no debe de cambiar para nada, que es simplemente la misma información de antes. Bueno, una vez que ya estamos en SyncThing, vamos a dar los primeros pasos de la configuración. Lo primero que nos sale es si queremos, digamos, enviar nuestras estadísticas de uso para que sean de estudio. Bueno, yo en mi caso lo tengo claro, no. O sea, no, conmigo no van a hacer nada, ¿vale? Lo segundo, veis aquí que hay dos notificaciones de un poco de peligro, ¿no? Tal, no sé cuánto. Bueno, pues aquí lo único que tenemos que hacer es que le pongamos una contraseña de acceso, ¿vale? A nuestro SyncThing, ¿vale? Así que iremos a ajustes y aquí nos iremos a interfaz gráfica de usuario y aquí le pondremos un nombre de usuario, ¿vale? Y aquí le daremos un nombre, una contraseña. Le daremos a guardar y nos cierra la sesión, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner nuestro nombre de usuario y la contraseña que hemos creado. Vale. Vale.
Como veis, ya una vez que ponemos la contraseña nos desaparece esto, ¿vale? Esos mensajes de peligro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a darle un nombre al equipo identificativo, ¿no? Porque el equipo 8FCC4, perdóname, pero esto, no sé, queda como que no, ¿no? Yo así no lo identifico. Entonces, nos vendremos a acciones, le daremos a ajustes, nos sale el mismo menú de antes, y aquí en nombre de dispositivo lo que tenemos que decirle, pues por ejemplo, pues este es el NAS del mío, ¿no? Y le daremos a guardar. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Ves? Como veis ya ha cambiado, ¿no? Ya pone aquí nasbilito @syncin y aquí también ya se identifica de otra manera. Vale. Lo siguiente es cómo vamos a comunicar con los demás equipos. Entonces, aquí, como veis, hay una parte en la que identifica como otros dispositivos. Ahora mismo no hay ninguno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solucionar eso. ¿Cómo lo solucionamos? Pues mira, en este caso yo voy a crearme una segunda instancia de SyncThing, pero que vaya instalada en mi NAS, ¿vale? Como si fuera un cliente, ¿vale? Ahora mismo está, o sea, ahora mismo está en el NAS y lo vamos a montar en el Mac, perdonadme, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la página de descarga de SyncThing, ¿vale? Y que es esta página que os la dejaré en las notas del vídeo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, descargarnos la aplicación de macOS. Como veis aquí hay macOS, Windows, ¿vale? Y después aquí abajo tenéis todas las demás. Entonces yo me vendría aquí a macOS. Me descargo la aplicación que está aquí. Y una vez descargada paso a instalarla. ¿Vale? La tiro de aquí a las aplicaciones y ya estaría instalada. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues los mismos pasos que hicimos anteriormente. En este caso vamos a ejecutar la aplicación. ¿Vale? Como vais a ver, me va a pedir exactamente los mismos pasos. ¿Vale? Se me va a abrir una segunda ventana ahora del navegador, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Cuando ponga que está corriendo, lo que tenemos que hacer es darle a abrir. Vale. Y como veis, tenemos esta misma ventana, es decir, los mismos pasos exactamente. Nos pide las métricas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lo mismo de antes. En las métricas, no. Aquí que dice que le pongamos el usuario y contraseña, pues nos venimos a ajustes, ¿vale? Y aquí, como veis, el nombre de dispositivo ya está, digámoslo así, con lo cual, pues me vengo aquí a interfaz de usuario y aquí le pongo el nombre de usuario. Guardamos, nos vuelve a cerrar y volvemos a abrir con nuestros datos que hemos introducido. ¿Vale? Entonces ya tenemos por un lado el NAS y por otro lado el Mac Mini. ¿Vale? ¿Cómo vamos a comunicarlos? Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos comunicar. Bueno, mirad, para que lo veamos de forma más clara, he puesto el navegador en dos pestañas paralelas, ¿vale? Por un lado tenemos el SyncThing del NAS y por otro lado tenemos el SyncThing del Mac Mini, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirad, nos podemos fijar en este botón que pone añadir un dispositivo remoto. Yo lo voy a pulsar. Como está detectando que estamos en la misma red, nos va a salir, digamos, ¿vale? Cuando yo le dé aquí, ¿vale? Nos va a salir como que ya ha detectado este equipo cercano. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque están en la misma red, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ese es el identificador del Mac Mini, ¿vale? Entonces, lo podemos dar de aquí si está en la misma red, pero si, por ejemplo, lo queremos sacar y compartirlo, vamos, para que veáis que este código coincide, ¿vale? Si yo me viniera aquí a ajustes, mostrar ID, ¿vale? Veis como este código que sale aquí es exactamente el mismo que está aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si no estuvieran en la misma red? Pues mira, si no estuvieran en la misma red, si quisiéramos compartir la carpeta del NAS, lo que tendríamos que hacer sería venir a acciones, a mostrar ID y pasarle este ID a la persona con la que queremos compartir, ¿vale? O la localización donde queremos compartir, a nuestra segunda máquina en sí. Entonces, nada, aquí vamos a cerrar, vamos a añadir el dispositivo remoto y le vamos a dar al Mac Mini. Vale, como veis se copia ese ID, ¿no? Entonces, cuando yo le dé a guardar, si os fijáis, automáticamente sale aquí que dice el dispositivo NAS debilito en esta dirección quiere conectarse. ¿Lo añadimos? Pues le damos que sí. Puedes, si te agregan y tú no has dado permiso, con darle simplemente a ignorar o a descartar tienes bastante. Así que le damos a agregar el dispositivo. ¿Vale? Aquí está el dispositivo y aquí está el NAS debilito. Con lo cual, ¿yo qué hago? Pues bueno, directamente, pues guarda. Ahora, ¿qué vamos a ver? Fijaos, aquí sale este equipo,
¿vale? Que no sé por qué sale así, si le hemos cambiado el nombre. Vamos a ver. Ajustes. Ah, bueno, no pasa nada. Es decir, aquí podemos editarlo. Vamos a editarlo y le ponemos un nombre. Es que no le hemos puesto nombre, ¿vale? Le podemos poner Mac Mini. Guardamos, ¿vale? Y aquí ya tenemos identificado que el NAS que está aquí está conectado con el Mac Mini y el Mac Mini que está aquí está conectado con el NAS. Vale. Ahora, los equipos ya se ven, pero claro, ¿cómo sincronizo la carpeta? ¿Vale? Pues bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente venirnos a añadir carpeta y dentro de la carpeta le vamos a dar un nombre. El nombre, pues, ¿cuál puede ser? Pues en este caso vamos a ponerle carpeta de prueba. Vale. Este identificador lo podéis poner o cambiar, me da igual. Yo normalmente lo dejo por defecto. ¿Cuál es la ruta de la carpeta? Pues si cogemos el Docker Compose inicial, vais a ver que la ruta de la carpeta era la carpeta que habíamos creado con el nombre este de pruebas CAPI, ¿vale? Y esa carpeta en el NAS, la equivalencia era a barra data1. Entonces aquí le configuro /1. ¿Que queréis compartir otra carpeta? Modificáis el Docker Compose, ¿vale? Y le ponéis la ruta de la carpeta que queréis modificar, la que queréis poner, perdonadme, 2 puntos y le ponéis /data2. Y así la vais llamando y la vais identificando cada una, ¿vale? Segundo, una vez que la tenemos aquí, pues compartiendo. ¿Con quién lo quiero compartir? Con el Mac Mini. Le doy permiso, ¿vale? ¿Qué más? Pues lo siguiente. Pues mirar, si ya creo que ya está todo. Si le damos a guardar, nos va a salir otra notificación. Como veis, el programa es súper transparente porque en el momento en que añadimos, hacemos cualquier cambio, nos lo informa, ¿vale? Y me dice que el NAS quiere compartir la carpeta de prueba, ¿vale? Con el equipo. ¿Quieres agregarla? Por supuesto que sí. Así que nada, ¿qué le decimos? Que la vamos a guardar ¿dónde? Pues mirar, si aquí, por ejemplo, la guarda en la ruta de mi Mac, ¿vale? Usuarios, mi nombre de usuario, pues lo vamos a guardar en carpetas de prueba, ¿vale? ¿Le podemos poner aquí una ruta más? Sí, claro, podemos ponerle escritorio, podemos ponerle descarga, podemos poner lo que quiera, pero como este es el vídeo, tampoco me va a pasar nada, ¿vale? El vídeo de demostración tampoco va a pasar nada, luego la borraré. Cuando ya la tenemos, ¿qué hacemos? Le damos a guardar. Y fijaos, ¿qué tenemos aquí? Carpeta de prueba, actualizado. Carpeta de prueba, analizando. Lo primero que hacemos es un análisis para ver si hay algún archivo ya, ¿vale? Para sincronizarlo. Vale, más cositas que hemos pasado un poco por alto. Pues mirad, si nos venimos aquí, le damos a editar, ¿qué tenemos más? Versionado de ficheros. Podemos decir, oye, podemos poner que esto tenga un versionado, ¿vale? Versionado simple, versionado escalonado, versionado de archivo de papelera, lo que queramos, ¿vale? Para decir, tener un poquito más de respaldo sobre un archivo que no, si editamos, ¿vale? No tengamos, digamos, mucho problema. Si tenemos un error, que podamos recuperarlo. Patrones a ignorar. Aquí le podemos decir que, bueno, pues que me ignore, pues yo qué sé, como pone aquí, ¿no? Podemos poner una extensión, podemos decir, oye, pues yo quiero que no me sincronice los puntos PDF. Pues escribimos aquí los puntos PDF y le daremos a guardar, ¿vale? Y después la pestaña que es más interesante, que es la pestaña de avanzado. Mira, aquí hay un tiempo de escaneo, ¿vale? Esto es decir, esto es el intervalo en el que va a hacer la sincronización de manera automática. 3600 es una hora, está en segundos, ¿vale? Yo para este vídeo vamos a ponerlo en 120 segundos, cada 2 minutos. Aquí lo importante, tipo de carpeta. ¿Yo qué quiero hacer desde esta carpeta? ¿Vale? Yo aquí, por ejemplo, tengo puesto enviar y recibir, es decir, una sincronización bidireccional, ¿vale? Entre los dos equipos. Que quiero, por ejemplo, enviar y que no se me sincronice si el equipo de la carpeta del otro equipo sufre cambios. Pues me vendría aquí y le diría solo enviar. Que yo, por ejemplo, no quiero enviar, sino que quiero solamente recibir los archivos desde la otra carpeta. Solo recibir, ¿vale? Pero como ya os digo, en principio yo lo voy a dejar así. Echarle un ojito y darle vuelta y probar sincronizaciones, porque es interesante, ¿vale? Es muy, muy, muy interesante porque así, si nosotros lo tenemos sincronizado con enviar y recibir y, por ejemplo, borramos el archivo en el equipo cliente, que vamos a llamarlo, ¿qué es lo que pasa? Que si yo borro el archivo, por ejemplo, que he sincronizado en el mini, se me va a borrar también en el NAS. Entonces, bueno, puede ser que nos interese o que no nos interese. Así que es importante que este esté bien configurado. También lo podemos hacer al revés. Es decir, yo me vendría carpeta de prueba aquí en el equipo, le doy a editar y le digo igual, me voy avanzado y aquí le digo, oye, pues yo aquí solamente quiero recibir,
¿vale? O solamente quiero enviar. Entonces, bueno, la sincronización está limitada en uno de los dos. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues igual que hicimos en el otro lado. Vamos a ponerlo cada 120 segundos, ¿vale? Y pulsaremos en guardar por un lado y en guardar por otro. Ahora, ¿qué más? Pues nada, vamos a ver. Yo creo que ya está todo. Así que lo único que queda es que nos vayamos a la carpeta del NAS y le tiremos un archivo. Así que voy a poner la pantalla un poco más dividida para que lo veáis y vamos a probar a tirarle un archivo y vemos cómo sincroniza. Bueno, mirad, aquí tenéis una distribución un poquito rara de ventanas, ¿vale? Pero para que lo veáis claro. A la izquierda, la del NAS, ¿vale? Es decir, la que habíamos creado en el NAS, y a la derecha, perdonadme que esta lo vamos a borrar aquí, ¿vale? Las del Mac Mini, ¿vale? Lo que sería el equipo cliente. Me da igual que esté en la misma red como que esté fuera. Ahora os explicaré por qué, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, vamos a abrir el Finder por aquí. Yo voy a copiar un archivo que tengo aquí, una ISO de Linux. La voy a copiar y la voy a pegar en esta carpeta, ¿vale? En la del NAS. Yo la pego aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que ver? Fijaos, vais a ver cómo ahora dentro de 120 minutos, una vez que se copie el archivo al completo, ¿vale? Es una ISO, una máquina Ubuntu, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a actualizar aquí y eso quiere decir que está sincronizando con la carpeta de aquí. Vamos a ver un poco, vamos a forzarlo, ¿vale? Y vais a ver cómo analizando está aquí, ¿vale? Y como veis analizando al 76, tal, no sé cuánto, y como veis aquí se está pasando. Son 2 GB con 66 y vais a ver cómo vuela, ¿vale? Es decir, la sincronización es muy rápida, ¿vale? Esto para mí permite, pues, sincronizaciones de qué, carpetas que, por ejemplo, con un equipo de trabajo, a todos nos ha pasado, por ejemplo, que voy a instalarme Synology Drive en el equipo del trabajo y te dice, no, ¿por qué? Porque lo tienes que instalar por red local. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente yo le crearía aquí una carpeta, ¿vale? Que fuera inicialmente el NAS, la carpeta de sincronización de Drive, y después en el equipo de aquí, pues le diría, oye, pues en un Windows, en un portátil, en otro equipo, ¿vale? Le diría, oye, pues sincronízame la carpeta de Drive del NAS con esta carpeta mía. Y ya tendría los documentos como si fuera Drive. Y no tendríamos que acceder a la nube ni nada, ¿vale? Y os preguntaréis, vale, como veis, ya ha pasado, o sea, ha pasado de uno a otro. Aquí os dice el último cambio que ha habido, ¿vale? El archivo que ha pasado, ¿vale? Como veis, aquí hay un archivo, hay una carpeta, hay 4 archivos, porque aquí ha creado este directorio, que, bueno, no sé por qué lo crea, y ha copiado un archivo de 2,48 GB, ¿vale? Que es este, perdonadme, es esta ISO, ¿vale? Entonces, aproximadamente 2,48 GB, aquí vemos que son 2,66. No le eché mucha cuenta a los tamaños porque al final pasa lo que pasa, ¿vale? Aquí veis la subida de descarga que ha tenido y la velocidad de subida, ¿vale? Las dos. Vale. Lo siguiente, claro, tú podéis decirme, oye, pues, ¿y si esta es la red interna, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo cojo y me voy a sincronizar un equipo que no está en mi red? Bueno, pues nosotros en este caso, aquí para el vídeo, cuando yo estuve haciendo todo el tema del post del blog, ¿vale? El domingo pasado estuve compartiendo con Pepe Betty toda esta configuración, ¿vale? Para ver un poco cómo era. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, ¿vale? Os voy a ir poniendo las imágenes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son las que son, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo cogí y lo que hice fue compartirle el ID, ¿vale? Al compartirle el ID, como veis, ¿vale? Vamos a abrir aquí, le salió, ¿vale? O cuando él me compartió al final su ID, porque al final creo que lo hicimos al revés, ¿vale? ¿Qué me salió a mí? Una notificación de que su dispositivo, es decir, su móvil, fijaos, un Android, ¿vale? Quería añadir como nuevo dispositivo. Yo pulsé en agregar nuevo dispositivo, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué hicimos? Pues simplemente desde aquí, la ventana que sale es la ventana de configuración. Es decir, te sale esta ventana. Vamos a abrirla igual para que superponga una a otra, ¿vale? En la que nos dice, oye, el dispositivo es este, ¿vale? Y le damos un nombre identificativo. ¿Para qué? Para que se muestre como está aquí, ¿vale? Aquí como NAS debilito o aquí como Mac Mini,
¿vale? Siguiente paso, pues bueno, que los dos equipos estuvieran conectados, ¿vale? Para que ver que los dos equipos estuvieran conectados, pues en principio, fijaos, yo tenía por aquí que una vez que ya lo añado, me salía que tenía aquí en el NAS tenía el Mac Mini, ¿vale? Y tenía ya el Pixel, en este caso de Pepe, ¿vale? ¿Qué más? Pues mirar, tuvimos un problema porque yo le decía, oye, súbeme algo, ¿vale? Que sea algo de peso y que cuente. ¿Qué pasó? Pues bueno, pasó que él se puso a subir, pero me mandó un archivo y resulta de que yo le decía, oye, es que me va muy lento, ¿vale? No se sincroniza, se ha quedado en el 38%, en el 58%, no recuerdo aquí, 58%, ¿vale? Y él me dijo, espérate porque está subiendo y tengo muy sobrecargada la wifi, ¿vale? Pero como veis, esto es una imagen desde su móvil, ¿vale? Y aquí tenéis directamente, ¿no? Que me estaba mandando el archivo y aquí el dispositivo con el que se estaba sincronizando y las velocidades, ¿vale? Como veis, una velocidad de descarga muy pequeña y una velocidad de subida muy pequeña. Bueno, pues esto es lo que había, ¿vale? Tampoco me preocupa. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó fue lo siguiente. Lo grabamos en vídeo, lo grabé en vídeo para que pudiéramos tener un poco de constancia con esto. Entonces, ahora os dejaré el vídeo puesto para que veáis realmente una vez que él sube, pues cuánto tarda. El vídeo está un poco acelerado, ¿vale? Porque como yo os digo, él estaba con conexión por wifi, no estaba con una wifi muy buena, la de su casa. Desde aquí hay que reñirle, hay que decirle que monte aparatos en condiciones, porque en casa del herrero cuchara de palo. Y bueno, ya veréis como al final cuando tira el vídeo me sincroniza un equipo que está de mi casa, puede estar a unos 250 kilómetros, ¿vale? Entre ida y vuelta. Con lo cual, pues bueno, os dejo con este vídeo. Bueno, y mira, antes os decía, ¿por qué no nos hace falta IP fija o no nos hace falta un proxy inverso o no nos hace falta nada? Como veis, yo aquí no he configurado nada, es decir, sigo entrando por IP local a los dos dispositivos, ¿vale? Y sin embargo se sincronizan. Y en el vídeo de que hicimos la prueba con PP está exactamente igual, es decir, no hay ningún proxy inverso, ¿vale? Sino que estamos entrando por IP local y se sincronizan los dos equipos. Bueno, pues esto es por causa de los relays. Los relays son unos dispositivos, digamos, que hacen como si fuera una red interna, pero son de SyncThing, ¿vale? Con lo cual, nosotros ahí, para nosotros es transparente. Nosotros simplemente levantamos la conexión y estamos pasando información de uno a otro. Ya está, es limpio, es fácil, sin complicaciones, ¿vale? No hay que configurar nada, no hay que configurar túneles, no hay que configurar proxy inverso, nada, ¿vale? Así que espero que este vídeo os haya gustado y que, bueno, que os animéis a instalarlo. Ya os digo, sobre todo por el tema, por ejemplo, pues de sincronizar carpetas del NAS con un equipo de tercero de trabajo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, aquí lo tenéis y que espero que lo disfrutéis y que vaya bien. Es muy fácil, muy rápido, muy seguro, ¿vale? Con lo cual, aprovechad y jugad un poco. Venga, nos vemos la semana que viene.